Muchas gracias de veras. Quisiera leer, mis hermanos, vamos abriendo la escritura en Filipenses capítulo número 2. Filipenses 2, ya terminamos el capítulo número 1. Ahora estamos entrando a Filipenses capítulo número 2 y me voy a permitir leer de los versículos del 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en esta tarde te alabamos, te bendecimos. Cuán importante es la unidad dentro de la iglesia. La iglesia que es tu cuerpo. Cómo entre nosotros podemos apoyarnos, orar, porque nos une un solo espíritu, nos une tu amor. Y también cuando un miembro de tu iglesia se duele, toda la iglesia se duele con él. Te quiero rogar ahora por nuestro hermano Abraham, quien tuvo un accidente en estos días mientras manejaba su tractocamión. Gracias, Señor, porque le guardaste tú su vida. Gracias, Señor, porque en medio de todas estas circunstancias sabemos que tú te mueves. Sé con los doctores, Señor, en los cuales ahorita está teniendo el contacto para que puedan darle el tratamiento adecuado. Te ruego que fortalezcas a su mamá, a nuestra hermana Tere, para que juntos puedan comprender tus propósitos y sabemos, Señor, que estamos en tus manos. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para entender, para aplicar tu hermosa palabra a nuestras vidas. Gracias, Dios, te damos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. La unidad en la iglesia es algo que hemos de guardar y también de esforzarnos por preservar. Efesios 4, del 1 al 6, vemos que el apóstol Pablo escribe. Si quieren ir allá, mientras tanto está, de hecho, un libro antes de donde abrimos la palabra en Filipenses, Efesios 4, del 1 al 6. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis esto de viváis se refiere a una conducta diaria, que estemos constantemente viviendo. ¿Cómo es que debemos de vivir? Continúa diciendo el versículo: de una manera digna. Es vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Esa es una manera digna. Somos cristianos, Dios nos ha rescatado y esa es la manera en que debamos de vivir. Dice: de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Dios nos llamó soberanamente a salvación y de esa manera nosotros nos debemos de comportar. Dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Versículo 3: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, todos los que hemos creído en Él estamos ligados porque le pertenecemos al Señor. Y eso implica que como miembros de una iglesia, parte de nuestras responsabilidades es precisamente esforzarnos por preservar la unidad de la iglesia. Es algo que nosotros tenemos que poner de nosotros. Dice el versículo número 4: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿notan qué tan importante es la unidad? Nuestro Señor Jesucristo, en su oración por sus discípulos, también lo mencionó en Juan 17, del 20 al 21. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, eso se refiere el Señor Jesucristo a nosotros, ¿no?
que hemos creído a través de todas las edades, ya pasaron 2000 años, y ahora nosotros hemos podido creer en Cristo Jesús. Dice el versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Pablo escribe a la iglesia en Filipos haciendo un llamado a la unidad. Y esa misma enseñanza se aplica para nuestras vidas. No solamente, por supuesto, es muy importante la unidad dentro de la iglesia, sino que también tiene mucho que ver con la unidad que nosotros podamos tener inclusive en nuestros matrimonios. Es por eso que en esta mañana le puse como título a esta predicación, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, por supuesto, descansa en Cristo para que mantengamos la unidad en amor, con actitudes y acciones humildes. Y vamos a ver 3 puntos específicamente. Número 1, estamos unidos por una nueva vida. Número 2, unidos por el amor. Y número 3, unidos por actitudes humildes. Y para eso vamos a estar basando esta predicación en los primeros 4 versículos. Entonces veíamos en el capítulo número 1 de Filipenses, ya acabamos el capítulo número 1, vemos a Pablo que después de saludarlos y de expresar su gratitud a Dios por ellos, también les recuerda que hace oración por ellos constantemente. Pablo les dice a los filipenses, en su encarcelamiento, recordamos que Pablo estaba encarcelado y en medio de su prisión él tenía paz. Él sabía que Dios lo había puesto ahí soberanamente con propósitos eternos. Entonces, Pablo, por supuesto, le dice a los filipenses que a pesar de que él estaba ahí, esto había significado para que fuera propagado el Evangelio. Y les insta a estar firmes en unidad. Y esa unidad debe de permanecer en medio de la persecución y de las pruebas, que fue lo que revisamos hace aproximadamente 2 semanas. En el capítulo número 2 de Pablo, insta la unidad a la iglesia a través del ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo, mostrando su humillación y exaltación. Y eso viene de los versículos del 5 en adelante, pero bueno, en esta ocasión estaremos revisando los primeros 4 versículos. Entonces, vemos la primera parte de la unidad de la iglesia, unidos por una nueva vida. Acompáñenme ahí en Filipenses 2:1, no quiten de ahí de sus Biblias este pasaje. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Si ustedes notan, este versículo inicia con una conjunción que es por tanto. Esta expresión de conclusión está basado en lo que había dicho anteriormente. Por tanto, por supuesto, implica una continuidad de lo que acaba de escribir. Parece que el apóstol retoma el tema de la verdadera unidad espiritual. Vean ahí arribita, en el capítulo 1, versículo 27, dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes, aquí viene esta palabra, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces Pablo está retomando nuevamente esta parte de la unidad porque por supuesto es muy, muy importante. Es gracias a la existencia de los recursos mencionados en este versículo que la iglesia podía gozar de una armonía espiritual. Ahora, esa armonía espiritual puede estar amenazada en diferentes momentos dentro de la vida de la iglesia. Dentro de la vida de la iglesia de Filipos sí había una situación que estaban viviendo ellos, y es que había una circunstancia ahí que estaba sucediendo en Filipenses capítulo número 4, versículo 2, con 2 mujeres. ¿Se acuerdan de Evodia y Síntique? Y Pablo ruega y les dice, ruego a Evodia y a Síntique, les dice a las hermanas, que vivan en armonía en el Señor. Realmente, cuando se llega a perder la unidad por alguna situación interna dentro de la iglesia, esto puede repercutir en situaciones mucho más graves, hermanos. Entonces tenemos que estar siempre atentos. Y por eso es que nos llama continuamente a que nos esforcemos por la unidad.
Y eso, por supuesto, tiene que ver que debemos estar involucrados resolviendo los casos que dentro de la iglesia se pueden estar dando. Muchos de los casos de la iglesia realmente no deberían de llegar ni siquiera al pastor, sino que es algo que nosotros podríamos estar resolviendo. Y bueno, es una cuestión que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Cómo acercarnos a los hermanos, cómo, si vemos que están pecando, amorosamente decirles qué es lo que dice la Escritura a fin de que ellos puedan abandonar esa forma de pecado. Y no solamente eso, estaba esta situación de Evodia y Síntique, sino que también había adversarios del Evangelio que veíamos la vez pasada, infundían cierto temor también entre los cristianos. Noten que dice aquí el versículo número 1, dice, si hay algún estímulo en Cristo, si alguna consolación o si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Este sí que menciona este versículo no es un sí condicional en sí. Vienen 5 veces que aparece esta parte de sí, que pareciera ser un sí condicional, y se puede traducir de una forma diferente, y lo podemos traducir con mayor exactitud, con la expresión ya que, ¿ok? Ya que o ya que hay. Entonces, no se lee como una condición, sino como una expresión enfática. Por tanto, este versículo lo podemos leer de la siguiente forma. Por tanto, ya que hay algún estímulo en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor, ya que hay alguna comunión del Espíritu, ya que hay algún afecto y compasión. Es decir, en ellos existe todo esto, que es la iglesia de Cristo. La primera frase dice que ya que hay algún estímulo en Cristo. Primero indica esto, y esta parte también se puede traducir, esta palabra de estímulo, como aliento o consuelo o ayuda. Haciendo referencia, esta palabra específicamente, de alguien que se pone al lado tuyo para ayudar. Y por supuesto, eso se hace o se usa mucho del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender muchas cosas acerca de Jesús, de quién es Él. Y precisamente para entender con precisión e infalibilidad al Señor y su obra. Todo lo que el hombre necesita en su vida es precisamente y se encuentra en Dios. Él es nuestra consolación en medio de la tribulación. Y es importante que no separemos de Él la mirada, hermanos. Van a venir cuestiones difíciles en nuestras vidas, es cierto. Pero a medida que nosotros nos amarremos del Señor, estemos tomados de su mano, vamos a poder pasar de mejor manera esas situaciones difíciles. Es cierto, hay circunstancias que pueden entristecernos, hay circunstancias que en algún momento inclusive pudieran desanimarnos, pero en el momento que dejamos de ver las circunstancias y miramos a nuestro Dios, quien es Él y que hizo por nosotros, Él nos consuela y nos dice, no te preocupes, aquí yo estoy contigo. Y esto va muy unido con la siguiente frase. Dice, ya que hay algún estímulo en Cristo. Y esta parte de la palabra estímulo también se puede traducir como aliento o consuelo o ayuda. Y es como cuando alguien se pone a un lado, en esta parte de la primera parte, ya me estaba pasando al siguiente punto, de que realmente Él está sosteniéndolos. Todo el hombre necesita es un encuentro con Dios, poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús. Es algo que nos debe de caracterizar a nosotros. Puesto siempre nuestros ojos en la meta, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando dejamos de mirar la meta, cuando dejamos de ver a Dios a través de su palabra, cuando olvidamos el propósito por el cual Dios nos creó, ¿cuál es ese propósito por el cual Dios nos creó? Para glorificarle, para que todo lo que hagamos sea por el buen nombre de Dios. Cuando no hacemos eso, empezamos a vivir un despropósito en nuestras vidas. Para triunfar en la vida, no a la manera del mundo, se hace necesario estar adheridos a la vid, a nuestro Dios. Porque separados de Él realmente nada podemos hacer.
El hermano Pérez Millos, él escribe: el secreto del triunfo se alcanza solo en la vinculación de Cristo Jesús. Estamos unidos en Él, entonces podemos nosotros ser unas personas exitosas delante del Señor, que eso es lo más importante. Constantemente el Señor Jesucristo nos invita a que hagamos tesoros en el cielo, donde no corrompe nada, ¿no? Y que no nos hagamos tesoros en la tierra. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, nuestras decisiones, el primer filtro que debemos de tener es, bueno, haciendo yo esto, estudiando esta carrera, dedicándome a este trabajo, ¿de qué manera yo puedo glorificar a Dios? ¿Puedo glorificar a Dios a través de esto? ¿Puedo manifestar el amor de Dios a través de lo que hago? ¿De qué manera lo que estoy haciendo puedo ayudar a mis semejantes? Y entonces empezar a tomar decisiones importantes. Lo importante de todo esto es que reconozcamos que Dios es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en nuestras pruebas, como dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si tenemos a Dios en nuestras vidas, mis hermanos, esas tribulaciones las podemos pasar dentro de su mano, porque sabemos que Él nos está cuidando, porque sabemos que internamente nos fortalecerá. Las cuestiones externas ahí están. Lo más importante es cómo obra nuestro Dios internamente y cómo Él a través de esto podemos seguir adelante, solamente por nuestro Señor. Continúa diciendo el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, en el versículo, dice: ya que hay algún consuelo de amor, y este consuelo de amor viene exclusivamente de Dios, del amor que Dios les había suministrado cuando creyeron a los filipenses. También cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice Romanos 5:8, ¿no? También nuestro hermano Pérez Millos dice: Dios ama aunque no haya nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor humano es de relación. Se ama a otro porque en alguna manera corresponde a ese amor. El amor de Dios es inmotivado, de ahí que sea ilógico. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Eso es totalmente ilógico. Nosotros amamos a alguien dentro de nuestra perspectiva porque lo conocemos, hay cercanía con nosotros, pero en el caso de Dios, Él no vio absolutamente nada en nosotros bueno para amarnos, sin embargo lo hizo por amor y envió a su Hijo para morir por nosotros. Él nos escogió, después ustedes pueden verificar Deuteronomio 7, del 7 al 8, así como había escogido al pueblo de Israel para que fuera un pueblo para Él. Igualmente, Él nos escogió a nosotros sin ninguna razón. Si tú te fijas bien, mi hermano, que has creído en Él, dices, bueno, ¿qué vio bueno en mí Dios para que Él me haya escogido? La respuesta es nada. Entonces, ¿por qué nos escogió? Esa respuesta, mis hermanos, no lo vamos a encontrar mientras estemos vivos. Lo que sí es que en el momento que sabemos eso en nuestras vidas, que a pesar de lo que hemos pecado en contra de Dios, a pesar de lo que hemos hecho, Él nos rescató, nos salvó, nos perdonó y nos amó. Y eso nos mueve a que vivamos en gratitud a Dios todos los días de nuestra vida. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Él tuvo un llamamiento santo para nosotros, no según nuestras obras. Ese consuelo de amor, también lo comenta el pastor MacArthur, alude que el Señor se acerca con ternura para susurrar palabras de aliento y afabilidad al oído del creyente. Cuando nosotros tenemos pruebas y dificultades, es como si Dios estuviera a un lado de nosotros y ahí está, porque Cristo inclusive lo prometió, ¿no? Cuando estaba escribiendo Mateo 28 o cuando Mateo escribió el Evangelio en ese versículo, en ese capítulo 28 al final, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está. En medio de todas estas circunstancias es como si susurrara en nuestro corazón a un lado de nosotros que Él está ahí sosteniéndonos.
Ahora podemos amar porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Me conmovió profundamente cuando mi hermana Toñita recitaba ese pasaje. Porque Toñita en ese momento que comunicó la palabra del Señor y decía, por favor Señor, ten piedad de mí. Hay un entendimiento de ese pasaje de cómo Dios ha tenido piedad de nosotros y nos ha consolado y ve por nosotros. Y uno vive en agradecimiento con Él, porque entendemos eso. Continúa el apóstol Pablo diciendo, ya que hay alguna comunión del Espíritu, por la comunión que ahora tenían en Cristo. Es esa participación común de la vida eterna, otorgada cuando hemos creído por la acción del Espíritu Santo que mora el creyente. Y es por eso que hay una identificación, ¿verdad? Cuando tú conoces a otro cristiano, hay automáticamente una identificación. No lo conoces. Han venido aquí hermanos de otras iglesias que son cristianos e inmediatamente se da esa conexión, ese link. Porque tenemos un solo espíritu que mora en el creyente y hay esa identificación inmediata. Y es un gozo poderlos ver cómo se expresan del Señor, cómo aman al Señor, porque sabemos que la obra de Dios lo está haciendo en ellos. Entonces, primeramente empezamos con la comunión, dice aquí la comunión del Espíritu con el Espíritu Santo, y eso nos lleva, por supuesto, a tener una comunión con otros. Porque alguien nos une, y el que nos une es Dios mismo. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer en sus hijos. La comunión de relación entre creyentes es la consecuencia de la comunión con el Padre y con su Hijo. Eso es muy sencillo, mis hermanos. Déjenlo, vuelvo a repetir. La comunión de relación entre creyentes es la consecuencia de la comunión con el Padre y con su Hijo. A medida que nosotros tengamos una buena comunión con nuestro Señor, vamos a poder tener una buena comunión entre nosotros. Si nosotros no tenemos una buena comunión con el Señor, tarde que temprano se va a ver afectado en nuestras relaciones interpersonales aquí en la iglesia. Eso es así. Porque nos empezamos a separar de Él. Es evidente que nosotros necesitamos del Señor, continuamente necesitamos estar pegados a la vid, porque si no nos empezamos a convertir en monstruos. Bueno, empezamos a regresar a una serie de actitudes horribles que cuando nos damos cuenta es importante que vayamos delante del Señor y decirle, Señor, por favor, perdóname. Perdóname porque he descuidado la comunión contigo, lo más valioso. Él nos llamó para que tuviéramos comunión con Él a través del Espíritu Santo. Una forma en que glorificamos a Dios es eso. Cuando nosotros dejamos de tener comunión con Dios, eso es pecado. Necesitamos confesarle al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque me he separado de la relación más importante y no he valorado la relación más importante que pudiera yo tener en el mundo, que es contigo. Cuando vamos a las ¿cómo se llaman? Las consejerías, una de las primeras palabras o preguntas que ya estoy empezando a no hacer, pero una de las primeras preguntas que hacemos, ¿y cómo anda tu comunión con el Señor? 99.99999% dicen que no hay comunión con el Señor. Por eso hay tantos conflictos. Bueno, lo voy a cerrar al 100%, ¿les parece? Es por eso, por la falta de comunión. Lo abandonaron, ya están en problemas bien grandes. Y cuando les preguntamos, dice, pues sí, ya hace rato que no leo la Biblia. ¿Y desde hace cuánto? Ya ni me acuerdo, ¿no? Así más o menos como hace unos 3 años. No es cierto, no me dicen eso, ya estoy exagerando. Pero cuando abandonamos eso, mis hermanos, empezamos a tener problemas. ¿Sí? Yo no digo que de repente pase un día y no leas la palabra por diferentes circunstancias, pero inmediatamente el Espíritu Santo te empieza a redarguir y es necesario que regreses a la comunión con Dios. Cuando yo por alguna circunstancia omito mi comunión con Dios, por supuesto, el que más se ve afectado con eso soy yo e inmediatamente Adri. Eso es seguro. En el momento que nosotros restauramos la comunión con el Señor, todo lo demás se va arreglando. Eso es lo importante que tenemos que saber. Continúa diciendo el versículo.
Dice, ya que hay algún afecto y compasión por la misericordia que Dios le había concedido, es porque, les comento, Dios es afectuoso, es compasivo, tiene misericordia de nosotros, y Dios mostró su amor profunda compasión hacia nosotros, los más viles pecadores. Y esa misma compasión intensa debe movernos a nosotros como cristianos a tener misericordia y perdonar los males que alguien nos pudiera hacer. Eso que les acabo de leer aquí es muy importante. Dice aquí en primer lugar, cada uno de nosotros nos debemos de considerar como los más viles pecadores. Bueno, es que yo no he asesinado a nadie. Bueno, es que yo no he hecho tales cosas, yo no he golpeado a mi esposa. Esa es una manifestación evidentemente del pecado. Pero cuando conocemos a Dios, vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su santidad, nos tenemos que considerar de esa forma. Porque cada pecado que nosotros cometemos impacta al Señor y a su santidad de una forma que nosotros no nos imaginamos. Un pecado, por más pequeño a nuestros ojos, es lo suficientemente fuerte delante del Dios como para enviarnos al infierno. Que si no fuera por Cristo, así sería. Porque Cristo nos salvó, nos perdonó, nos justificó, tomó nuestro lugar. Y aunque seguimos pecando, eso debe causar en nosotros como cristianos un pesar tan grande que debemos de venir delante del Señor y decirles, por favor, Señor, perdóname. ¿Qué estoy haciendo ofendiendo tu santidad? No permitas que eso suceda en mi vida, por favor, ayúdame. Limpia mi vida y mi corazón. Dios es misericordioso y Él está dispuesto a perdonar nuestros males, independientemente de cuál sea. Vemos aquí dos elementos en este versículo que dice afecto y compasión. Esta parte de afecto se puede entender también como un afecto entrañable. La idea general es que Cristo está la manifestación de un amor desinteresado. Dios nos ama desinteresadamente. Este afecto entrañable se comunica al creyente por vinculación con Cristo por medio del Espíritu. Realmente las entrañas de Dios se mueven en compasión por nosotros. Las entrañas de misericordia de Dios es lo que mostró hacia los perdidos pecadores. Dios se conmovió, vio nuestra condición, vio que le necesitábamos. Y el hombre lo que necesita entender es esa compasión que Dios le ha manifestado a él para que vuelva a él, le diga, Señor, por favor, perdóname. Tenemos que considerar esa parte de cómo Dios ha tenido compasión de nosotros. Las entrañas de misericordia de Dios es lo que mostró nuevamente, les leo, hacia los perdidos pecadores. Es la expresión suprema de compasión hacia el necesitado. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos de su misericordia. Él no necesita de ninguno de nosotros, hermanos. Nosotros somos los que le necesitamos a Él. Vemos la otra palabra que es compasiones. Y aquí se refiere, o si se prefiere, se puede utilizar la palabra de misericordia. Y la misericordia es el amor compasivo hacia los males de otros. Es lo que permite a Dios amar al miserable. Son los brazos del Padre extendiéndose para abrazar al pródigo en su estado de miseria. Entonces nosotros podemos mostrar compasión porque tenemos a un Padre compasivo. Y Dios nos manda que seamos compasivos. Ya que entendemos que Dios ha sido misericordioso y compasivo con nosotros, eso mismo tenemos que otorgar a las personas. Amor y compasión. Entender cuál es su situación. A veces pareciera ser, mis hermanos, que no tomamos demasiado personal las cosas. Y se nos pueden ir las situaciones bien complicadas, hermanos, porque nos dan en nuestro orgullo. Pero tenemos que entender que Dios está trabajando en medio de todo esto. Les comento que el miércoles, cuando llegamos al hospital, ya prácticamente mi padre iba en muy malas condiciones. Llegamos al centro médico y la manera en que nos trataron llegando al centro médico fue terrible, hermanos, terrible. Le digo a Adriana, no sé en qué momento fue porque iba agonizando durante el trayecto. Tenía todavía pulso y también tenía oxigenación cuando lo llevábamos. Cuando llegamos al seguro, nos atendieron muy mal, se tardaron muchísimo tiempo.
Y pareciera ser, no puedo asegurarlo porque igual sucedió durante el trayecto, pero pareciera ser que entre lo que se trasladó, en lo que lo bajamos del auto a la camilla, ahí perdió la vida mi padre. Entonces, nos trataron tan mal, empezaron a comentar como si nosotros hubiéramos tenido la culpa de la muerte de mi papá, aunque evidentemente era una situación debido a su enfermedad. Y en esos momentos, hermano, realmente te mueve en tu corazón, ves a la gente cómo actúa, y sí surge un cierto enojo con respecto a las personas. Pero ya después que pasa el tiempo, mis hermanos, Dios aquieta nuestros corazones y tenemos que entender dos cosas en medio de estas circunstancias. Una, que no debemos de tomarlo como una cuestión personal. Lo más importante es que debemos de entender que Dios soberanamente está obrando. Y número 3, que a pesar de que la gente lo que nos puede hacer, dice la Escritura en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, contra demonios. Entender realmente que lo que necesitan esa gente es la misericordia de Dios en sus corazones y el amor de Dios en sus corazones. Porque si lo tuvieran, no actuarían de esa forma. Entonces, por cuanto Dios fue compasivo con nosotros, es la misma compasión que nosotros debemos demostrar con la gente. En segundo lugar, mis hermanos, en cuanto a la unidad de la iglesia, se da cuando estamos unidos en amor. Esto viene del versículo número 2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces el versículo 2, Pablo insta a los filipenses a tener las motivaciones correctas. Son muy importantes las motivaciones, porque así se completa el gozo de Pablo, que ellos sean del mismo sentir. Seguro que en Pablo no había mayor gozo que sus discípulos permanecieran en la fe. ¿Saben qué es lo hermoso de todo esto, mis hermanos? Cuando estábamos nosotros en el sepelio, había personas ahí que hacía 15 años que no veía en una ocasión, y en otra ocasión habían muchísimos años más, que en su momento Dios me permitió compartirles del Evangelio, y no hay mayor gozo que después de tantos años permanezcan en la fe. Es un gozo de veras que no se puede describir. Y es precisamente lo que Pablo podía experimentar con eso, con sus discípulos que permanecieran en la fe, que a pesar de las circunstancias pudieran seguir creyendo en su Dios y que le amaran. Sin duda la unidad está en tener un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Cuando dice siendo del mismo sentir, es exactamente pensar lo mismo o ser de un mismo parecer. Pablo les exhorta que sean motivados a tener un mismo pensamiento o ser de un mismo sentir. Todos nosotros como cristianos somos llamados a tener un mismo pensamiento. ¿En dónde nosotros podemos tener un mismo pensamiento? O sintiendo lo mismo. Es a través de esforzarnos por alcanzar el mutuo entendimiento y el acuerdo genuino en nuestras mentes de quien hemos creído. Entonces solamente esto lo vamos a poder encontrar a través de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos tener un mismo pensamiento? Pues a través de conocer la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos a los estudios, los que han tomado estudios con nosotros, empezarán a notar que siempre lo que hacemos, bueno, eso es lo que nos hacen alguna pregunta y yo siempre les contesto, bueno, lo que yo creo es que lo que debes de hacer es esto. ¿Sí les digo eso a mis hermanos? Híjoles, algunos no dijeron nada, entonces a lo mejor lo he dicho. No, mis hermanos. Y si algún hermano me dice, es que yo pienso, le digo, no, hermanito, más bien lo que tú debes de contestarme es lo que dice la Escritura. Porque eso es lo que nos hace estar en un mismo sentir. Entender, conocer la palabra de Dios y en las circunstancias diferentes aplicarla a nuestros corazones y ver lo que Dios nos está diciendo. Entonces la forma en que nosotros podemos sentir lo mismo es a través de tener una misma regla de fe y conducta. Por eso es importante que estemos conociendo a nuestro Dios y saber qué es lo que dice en su palabra. Esto generará unanimidad de pareceres, o lo que es igual, una misma orientación en nuestra mente.
Dice Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es que no, ya lo hemos comentado anteriormente. Entonces Pablo lo que pide es actitud mental de todos los creyentes. Esto genera unanimidad. Cuando hay alguna discrepancia entre nosotros, ¿qué es lo que debe de estar entre nosotros para que nosotros nos aquietemos y sepamos qué es lo que tenemos que hacer? La misma palabra del Señor, aplicada correctamente en el contexto en el cual estamos hablando y extraer de ahí los principios, ¿no? Realmente se necesita estudiarla. No vayamos a ser como alguna vez, espero recordar esa frase, que alguien dijo: ay Señor, háblame por favor, háblame a través de tu palabra, ¿no? Ya habla la Biblia y dice, y fue Judas y se ahorcó. Ahí dice, no. Y después la abre otra vez y dice, haz tú lo mismo. Pues no, ¿verdad? Hay que leer la palabra de una forma adecuada. Yo sé que nos causa gracia, pero al principio yo lo hice una vez así. Estábamos en el grupo de jóvenes y estábamos, apenas tenía poco tiempo de convertido, hermano. ¿Sí me perdonan? Bueno, yo le pedí perdón al Señor. Y estamos tratando de encontrar el nombre a un grupito que hicimos ahí. Entonces yo les dije, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Y ahí en la Biblia donde aparezca un nombre, ese nombre le ponemos al equipo. ¿Y qué creen? Sí me siguieron la corriente, ¿no? Y sí, hasta que llegué a Crónicas, sí le tardé como 2 o 3. Hasta que vi un nombre, ya ni me acuerdo qué nombre era. Pero la mejor forma de leer la palabra del Señor, por supuesto, es de una forma metódica, ¿no? Entender qué es lo que dice la palabra del Señor y entender todo el contexto y cómo aplicarlo. Finalmente, Dios actúa de manera magnífica en su palabra, ¿eh? Y aún en esas circunstancias, Dios puede hablar a la gente. Entonces, la idea de que nosotros tengamos el mismo sentir es que vayamos también hacia el mismo objetivo. Y como les comentaba, es tener la mente de Cristo. Ya lo habíamos platicado. ¿Cuál es la única forma de tener la mente de Cristo? Yo también recién empezaba a creer en Cristo Jesús. Uno comete muchos errores por falta de conocimiento. Y yo saben cómo había entendido este pasaje. En 1 Corintios 2:16, que dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo lo interpretaba de esta forma. Ya creí, entonces ya tengo automáticamente por ósmosis la mente de Cristo. ¿No? Pero no es así. Tenemos la mente de Cristo a través de estudiar su palabra y entender qué es lo que dice. Y podemos realmente tener la mente de Cristo. Mientras eso no suceda, mis hermanos, no podemos decir esto. Sigue diciendo el apóstol Pablo, conservando el mismo amor. Esta parte de conservando es mantener, es aquilatar el mismo amor hasta la misma puerta de la muerte, en la misma agonía. Es decir, es perseverar conservando el mismo amor hasta la muerte. Porque Dios ha puesto en nosotros su amor y nosotros debemos perseverar en el amor de Dios. Y Pablo oraba, ¿se acuerdan unos versículos antes? Por los filipenses, que dice que abundaran más y más en el amor. Porque es lo que tenemos que hacer nosotros. Muchos de los que estaban castigando a Jesús cuando lo estaban crucificando, y en medio de esas circunstancias, inclusive Cristo les amó. Y les dijo en Lucas 23:34, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo estaban lapidando, lo estaban crucificando. Muchos de ellos no entendían muchas cosas. Pero en medio de esa circunstancia, Dios oró por ellos, todavía en misericordia y con amor. Le dijo, perdónalos, Señor. Porque supieran lo que están haciendo, probablemente no lo harían. Él dio su vida por nosotros, murió por nosotros. Entonces, por cuanto Él murió por nosotros por amor, Él nos concedió el Espíritu Santo a nosotros, y el amor de nosotros mora en nosotros. Es que nosotros debemos amar a Dios y a nuestros semejantes hasta el fin, hasta que nos muramos. Es una manifestación. Pablo pide que el amor se manifieste en todas las cosas y hacia todas las personas, y sea de la misma calidad que el amor del Señor. Siempre el amor de Dios
fue tan grande que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ¿no? Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Como la manifestación del amor de Cristo por su iglesia, dice que la amó hasta el fin y que dio su vida por ella. Esa es la forma en que Cristo ama, dando absolutamente todo por las personas. Cuanto más nosotros como maridos debemos de estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestras mujeres. Y no solamente por nuestras mujeres, sino por todas las personas. El verdadero amor al que se refiere aquí el apóstol es un amor de entrega, buscando el bien del otro. No solamente lo que a mí me conviene, sino buscando el bien del otro. Es una manifestación del amor. No solamente es decirle, oye, mi amor, te amo mucho hoy. Hoy siento como que te amo más, ¿no? Yo sí le he dicho a veces así a Adrián. Pero no es eso, es de manifestarle a través de las acciones. Por supuesto, también es decirle, ¿verdad, mis hermanas? ¿Hace cuánto a mis hermanas que su marido no les dice que les ama? ¿Sí hay matrimonios aquí? Creo que sí. ¿Mande? Sí hay uno que otro, ¿verdad, hermana? Pero esta parte de la expresión del amor no necesariamente tiene que ser con la esposa, ¿no? Sino la expresión del amor de Dios debe ser expresado por cada uno de nosotros buscando el bien de los demás, el bien de cada uno de los hermanos en la iglesia. Continúa diciendo el apóstol Pablo, dice, unidos en espíritu. Es la unidad, es una sintonía, es una misma alma. Somos uno solo, somos un cuerpo en Cristo. Somos almas que laten juntas en sintonía con Cristo, dice un predicador, unas con otras. Como ocurre, por ejemplo, con los instrumentos en una orquesta que ejecutan juntos y al mismo tiempo la melodía y producen una armoniosa expresión musical. Así demanda Pablo para los creyentes que tengan una misma orientación de vida, un mismo objetivo, todos unidos en la misma obra, sintiendo la misma atracción por Cristo, orientados hacia los mismos objetivos e impulsados por las mismas motivaciones. Mis hermanos, Dios nos creó, Dios nos salvó para que anduviéramos juntos, para que juntos como un cuerpo pudiéramos estar unidos. Esta unanimidad significa vivir en armonía con los demás creyentes, es ir hacia un mismo objetivo. Y para eso nos necesitamos todos. Lo peor que puede existir dentro de un cristiano es que sea un cristiano que se le llama el llanero solitario. ¿Sí se acuerdan de esa serie del llanero solitario? Los jóvenes no. Y bueno, era un jinete que siempre andaba solito, ¿no? Con su amigo, ¿quién era el indio? Toro. Muy bien, ¿quién dijo el toro? Vamos, debe ser de mi edad más o menos. Mi hermano Bet. Sí, somos contemporáneos. Siempre andaban solos ellos dos. Y nosotros en Cristo, mis hermanos, es para andar juntos. Es como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol es un juego de conjunto, donde hay 11 jugadores y cada uno de ellos está interactuando en su posición específica, ¿no? ¿Tú te imaginas un equipo de conjunto en donde solamente uno agarre el balón y se vaya junto hasta el final? Yo creo que no va a poder llegar hasta la portería y que no le haga caso absolutamente a los demás. Necesitamos entre nosotros precisamente buscar esta parte de la unidad entre nosotros. Es como una fogata donde hay diferentes leños. ¿Qué pasa? Tenemos en la fogatita, estamos todos ardiendo juntos como leños. ¿Qué sucede si sacamos un leño? Conforme pasa el tiempo, ese leño se va a empezar a enfriar. Todos nos necesitamos unos a otros en el vínculo de la paz, unánimes como iglesia. Alguien escribía, quita un eslabón y la cadena se romperá. Saca del juego a un jugador y el partido probablemente se perderá. ¿Qué es el mensaje aquí? Nos necesitamos unos a otros para vivir en coinonía. Cuando vinimos a la iglesia, como dice Hebreos 10, 24 y 25, que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. El día ya se acerca, mis hermanos, necesitamos estar juntos. Por eso cuando vemos que los hermanos empiezan a faltar a la iglesia por mucho tiempo, seguramente algo está pasando en sus vidas. Entonces es importante que lo busquemos. En medio de este duelo que ahorita estamos viviendo en la familia, mis hermanos, el consuelo que yo puedo tener es verlos a ustedes. Ver a mis hermanos que estuvieron orando por nosotros durante este tiempo tan difícil. Enfocarme en Cristo Jesús. Por supuesto hay tristeza, por supuesto hay lágrimas derramadas, pero en medio de todo eso es el consuelo de Cristo en nuestros corazones y el consuelo de verlos a ustedes y de saber que ustedes estaban orando por nosotros. Porque guardamos un mismo propósito, un mismo espíritu. Para que nosotros podamos salir de una situación así, a veces sí necesitan las personas un tiempo para estar solos. Yo le decía a mi hermana, está bien hermanita, una de las que más se vio afectada, llora al Señor, pero no te tardes. Lo primero que tienes que hacer es nuevamente ver tu comunión con el Señor, enfocarte en Dios, y Dios te va a ayudar en todo lo demás. Entonces es dedicados a ese mismo objetivo, dedicados a un mismo propósito, como sigue diciendo, a trabajar hacia el mismo objetivo y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es muy importante. Cuando empezamos a ver las circunstancias, cuando empezamos a ver lo que sucede a nuestro alrededor, cuando empezamos a ver que hay problemas, porque siempre los va a haber, y perdemos la perspectiva vertical hacia Dios, empezamos a tener más problemas. Eso es lo que sucede. Y el ser humano, pecadoramente hablando, lo que trata de hacer es tratar de arreglar sus situaciones de forma horizontal. Mientras más pronto nos enfoquemos en Dios, nos reestructuremos en Dios, podemos salir adelante mucho más rápido. El tercer punto es que debemos estar unidos por actitudes humildes. La unidad de la iglesia se consigue a través de que estemos unidos en actitudes humildes. Dice el versículo número 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. A continuación, Pablo les muestra las acciones correctas que llevan a la unidad, mencionados en forma negativa. Dice, nada hagáis por el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es ambición, es buscar uno lo propio, es rivalidad, denota también la formación de partidos, es decir, que la iglesia podría estar formando grupos, en este caso con la iglesia de los filipenses, y cuando se empiezan a formar grupos dentro de la iglesia, se empiezan a ocasionar muchos daños. Entonces, lo importante de todo esto, mis hermanos, es que todos vayamos juntos. Es cierto, vamos de repente tener mayor afinidad con un hermano, pero eso no significa que vamos a estar haciendo grupitos ahí nada más, ¿verdad? Sino que debemos de tener una comunión unos todos con todos nosotros a fin de que podamos ir avanzando hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan los grupitos? Cuando empiezan los grupitos, si por alguna circunstancia dentro de ese grupo empieza a haber una inconformidad, si alguien más del grupo le sigue y que diga, ay, sí es cierto, el otro día el pastor le vi un zapato azul y otro negro, ¿no? Que por cierto un día vine así. Y en el sepelio andaba con dos negros, pero diferentes. Entonces, empezamos con ese tipo de cosas, mis hermanos, y a ratito esto crece como un cáncer, ¿eh? Entonces debemos que amarnos, tenemos que aprender a hablarnos unos a otros, y cuando vemos que un hermano se está quejando contigo en una circunstancia diferente, lo que tenemos que hacer es decir, ¿sabes qué, hermanita? Ya no me digas más. Si tú tienes algo en contra del hermano, ve en amor y háblale, ¿sí? ¿Cómo es en amor? ¿Qué método vamos a utilizar, mis hermanos? El método de la hamburguesa, ya lo vimos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de ese método? ¿Sí? Muy bien, entonces no lo repito. Empezamos hablando suavemente a los hermanos y después, en medio de lo que es la carnita, digamos, la situación que tenemos con ellos. Y al final exhortamos para que podamos seguir adelante. Pero todo esto es en amor, hermanos. Decir la verdad en amor, eso es importante. Decir la verdad crudamente, eso está mal. Eso también no edifica a nadie. Aprendamos a hacer eso. Es algo que conforme vamos nosotros aplicándolo nos va ayudando. De repente se nos puede barrer.
Pero es importante que lo vayamos nosotros haciendo para evitar mayores conflictos. Todo lo peor que puede haber es precisamente eso. La iglesia de Corinto es algo que ellos estaban viviendo. Cuando hay ese tipo de grupitos, cuando hay no el entendimiento correcto, realmente es una muestra de inmadurez. Dice en 1 Corintios 1, esto. No, ya se escuchó. 1 Corintios 1, del 10 al 13. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo. ¿Ven? Aquí habla acerca de unanimidad. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Es importante siempre la unidad. Dice el versículo número 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y en el versículo 13 dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, realmente nosotros somos cristianos y al que seguimos es a Cristo Jesús. Siempre es al Señor Jesucristo, quien es el que murió por nosotros. Ningún ser humano murió por nosotros, solamente Cristo Jesús. Entonces nuestra fidelidad, nuestro amor total es para con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un espíritu partido, podemos arrastrar a otros a formar grupos que se oponen al resto. Y estas obras pueden aparentar piedad, pero sus resultados niegan la realidad de ellas. Debemos esforzarnos por la unidad, mis hermanos. Es algo que continuamente vamos a estar repitiendo, porque dentro de la iglesia puede surgir esto. Y nosotros debemos esforzarnos, a pesar de nosotros mismos, a que esas divisiones no se den. Un momento que me estuve reuniendo en una iglesia que ya le estaban cambiando de nombre. En lugar de ser iglesia cristiana tal, ya le estábamos llamando iglesia de la división constante. Y eso tiene que ver, hermanos, por falta de perdón. No debería de suceder así. La unidad es muy importante dentro de la iglesia. Por eso nos hace recordar precisamente lo que Pablo, al ver el peligro entre estas dos hermanas que no se ponían de acuerdo, dijo, por favor, hermanos, y les ruego a ellas que pongan atención, que no sigan peleándose. Pónganse de acuerdo, ¿no? Recuerden quién fue el que nos salvó. Este es un pecado, al igual que los demás, que empieza en el corazón. Cualquier persona puede cometerlo. No somos exentos. No podemos decir, bueno, es que a mí nunca me ha pasado. No es que a mí nunca me va a pasar. No. Aunque no se demuestre de manera abierta, el egoísmo, la contienda, engendra ira, resentimiento y celos. Ninguna iglesia, ni la que goza de gran madurez espiritual y sana doctrina, está exenta de la amenaza de este pecado, y nada puede con tanta rapidez dividir y debilitar a la iglesia. Yo he visto varias iglesias a través de este tiempo que se han estado dividiendo precisamente por ese tipo de cosas. Empieza con una cuestión sencilla y al final ya es algo que no se puede parar. Entonces estemos trabajando continuamente con esto. Si tú tienes algo en contra de un hermano, ve y dile en amor. Continúa diciendo el apóstol, nada hagáis por vanagloria. Y esto es la vanagloria, es la arrogancia, es conducirse de una forma vana y vacía. Un comentarista dice, esta parte de la vanagloria se refiere a la necesidad de la presunción y el engreimiento, y esta palabra se refiere a la búsqueda activa de la gloria personal, que es motivo de la ambición egoísta y las contiendas que producen a su vez. Es alguien que busca, por supuesto, constantemente el reconocimiento. Es una ambición egoísta. Existen personas que buscan la gloria personal a pesar de quien sea y a pesar de lo que sea. Pisan a quien deben de pisar para llegar a lo mejor a algún puesto en particular, hablan mal de las personas, y eso por supuesto no puede ser dentro de la iglesia. Esas son acciones que no deberían de presentarse aquí. Y cuando suceden, realmente también pueden ocasionar muchos problemas, ¿no? El deseo íntimo, bien sea oculto o manifiesto, de ser alabados, oídos y vistos de las gentes,
son expresión firme de la vanagloria personal. ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Que la gente te reconozca, que la gente te vea, que la gente... Tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Es algo con los cuales los predicadores tienen y tenemos que tener tenemos que tener en cuenta y de veras estar guardándonos nuestros corazones y guiar a los hermanos. Y más a los hermanos que tienen mucha fama, ¿no? Es un peso bien grande, mis hermanos. Porque en qué momento, no sé si se logran ellos discernir, los hombres tienden más a glorificarlos a ellos que a Dios. Los hombres tenemos que estar muy atentos acerca de lo que está sucediendo. Entonces, cuando nosotros tenemos un don de parte de Dios, es algo que Dios nos está dando precisamente para gloria de Dios, no para gloria de nosotros. ¿Cómo hemos de conducirnos? Aquí viene un contraste en el versículo 3b. La forma en que debemos de conducirnos es con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces Pablo aquí le está diciendo a los filipenses cuáles son las motivaciones correctas que llevan a la unidad. Y uno de ellos es precisamente la humildad. Y es lo contrario a comportarse con vanagloria. En Filipenses 2:4 pide la humildad que toma la forma de desprendimiento. Es mostrar interés por el bienestar de los demás. Es la propia entrega de sí que vemos en Cristo como un modelo, ya que en Cristo Dios nos toma en serio y actúa en favor nuestro. Solo mediante una parecida renuncia a la defensa de uno mismo o a la defensa de la propia personalidad es que los miembros de la iglesia pueden mantener su unidad. Mis hermanos, dos cosas aquí quiero mencionar. Si un hermano te llama la atención, lo que debes de hacer es, ya te dijeron, ¿no? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Primero respira hondo, van y te va a decir un hermano algo, ¿no? Hermano, quiero hablar contigo. Híjoles, ¿no? Dice, hijo, a ver qué me dice, ¿no? Si nos ponemos nerviosos todos, a todos nos pasa. Entonces, cuando llega el hermano, a veces la primera intención de nosotros es tratar de defendernos. Si un hermano te está diciendo algo, lo que primero que haces es, le escuchas, respiras hondo, y después de que te dijo lo que tenía que decirte, le dices, gracias hermano, te lo agradezco. Voy a hablar de mi hijo Samuel, rápido, Sammy. Un ejemplo, cuando él estaba chiquito era tremendo, mis hermanos. Tiro por viaje llegaban los hermanos. Y es que me pegó Samuel. Y es que ya cuando ya veía un papá que venía, dije, híjole, ya, ahí viene otra vez. Entonces, y no crean que Samuel no fue un niño que no corrigiéramos, ¿no? Pero pues sí, es Samuelito, ¿eh? Entonces, cuando venían los papás, lo que hacíamos nosotros era aguantar, hermanos. Y decíamos, ¿sabes qué, hermano? Perdóneme, voy a hablar con mi hijo. Y tomábamos acciones. Y a veces uno tiene, a veces la tendencia a decir, con mis hijos nadie se mete, ¿no? Y mis hijos son unos santos. No, todos los hijos tienen la capacidad de hacer cosas incorrectas. Entonces uno como padre tiene que estar tranquilos y decir, voy a escucharlo y de todo lo que me está diciendo veo que sí y que no. Pero en ese momento nos quedamos calladitos y decimos, gracias hermano, te lo agradezco. Cuando tú haces eso, porque seguramente el papá cuando viene va a venir con cara de pocos amigos, ¿no? Ya está enojado, pues le pegaste a su hijo, bueno, tu hijo. Cuando tú haces eso, bajan los decibeles bastante. Y cuando tú les dices eso, dices, la otra persona baja tanto su enojo que te puede decir, sí, gracias por escuchar. Y lo más seguro es que ese hermano se vaya tranquilo. Una vez pasó con un hermano así, hasta las gracias me dio. Yo la verdad sí sentía ganas así como de defenderme, porque eso es una tendencia natural. Pero hay que escuchar. No es esta cuestión de la humildad, es de que no es renunciar a esa defensa de uno mismo, ¿no? De lo que a uno mismo le pueden hacer. Pablo, por ejemplo, ofrece un ejemplo personal en Hechos 20:19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad
Esa es la forma que nosotros tenemos que servir. Hermanos, no creen que allá estar en la puerta es sencillo, porque los hermanos tienen una instrucción. Dice, hermanita, por favor, cuando vamos a empezar el servicio y ven que estamos orando o en un momento especial de adoración, les pedimos a las personas que van llegando que se esperen. Pero hay personas, hay hermanos quizás, que no les gusta y se enojan, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a contestar? Yo lo que le digo a mis hermanas, mira, si ves un hermano que se pone en ese plan, déjalo pasar. No pasa nada. Bueno, sí pasa, pero no pasa nada. Porque es una forma de ser pacientes, ¿no? Y dependiendo, pues, también en qué momento del culto se esté dando. Especialmente en la parte de la cena del Señor, todo el culto es del Señor, tenemos que tener reverencia. En la parte de la cena del Señor es un momento bien solemne, que quien no llegó, mis hermanos, los vamos a retener allá afuera hasta que termine la cena del Señor. Por favor, no se sientan mal. Es algo solemne delante de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, y para eso se requiere humildad, porque los hermanos a lo mejor se dan la vuelta, se enojan, o te dicen, ¿usted quién es para decirme eso? ¿No? Que puede llegar a suceder. Y es importante que estemos mostrando, dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y Pablo decía, y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Y este es un mandamiento de Jesús. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esta parte que dice Jesús, que dice de aprender, a lo que se está refiriendo aquí es que es una identificación con el Señor. Que así como Cristo fue humilde, nosotros nos identificamos con Él y somos humildes también. Y servimos a los hermanos. Nos ponemos aquí la toalla para lavarle los pies a los hermanos, de forma figurativa. Estamos para servirnos unos a otros. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores y a todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. No sé si haya personas más soberbias o orgullosas que los jóvenes. Y aquí Pedro les dice, revístanse de humildad, sean humildes. Consideren a los otros como mayores a ustedes mismos. Porque Dios resiste a los soberbios, continúa diciendo Pedro, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo se demuestra la humildad? En dos cosas, dice el versículo. Considerar al otro más importante y no buscando nuestros propios intereses, sino más bien el de los demás. Esa parte de considerar al otro más importante, se trata de prestar respeto, consideración y honor a los demás, sin requerir para nosotros ese honor, ese respeto y esa consideración. Lo vuelvo a leer. Se trata de prestar con respeto, consideración y honor a los demás, sin requerir para nosotros ese honor, ese respeto y esa consideración. Hacemos las cosas a los hermanos y les servimos, no esperando recibir nada de vuelta, mis hermanos. No esperen a ustedes, háganlo de esa forma generosa, sirviendo a los hermanos. La senda de la humildad consiste en una estimación de los demás, considerándolos como superiores a nosotros mismos. Nótese que no dice que lo sean, que sean superiores a nosotros mismos, pero el humilde los considera de esa manera. ¿Sí? Nosotros consideramos a todas las personas como superiores a nosotros mismos. Es como debemos de emplear, de actuar. Y eso nos va a llevar a ser humildes, ya ver por la unidad. Por ejemplo, en el desarrollo de los dones que Dios nos ha dado a cada uno, por gratitud a Dios y por la responsabilidad, debemos desempeñarlos sin que esto pueda movernos a rivalidades, ¿no? Hay veces que no estamos contentos con el don que nos dio. Pudiera darse el caso. Pero nosotros debemos estar agradecidos por Dios con ese don que nos dio. Y si no nos dio ese don, mis hermanos, no tratemos de ejercerlos. Yo he visto a maestros bien malos dentro de la enseñanza de la Escritura que forzosamente quieren ser maestros de la Escritura. Y no necesariamente eso es bueno, hermanos. Tenemos que estar conscientes de eso y saber cuál es el don que nos ha dado y ejercer nuestro don con fidelidad. Entonces los filipenses no debían de ser movidos por rivalidad o por motivos egoístas, buscando su propio honor y prestigio, como ciertos predicadores en Roma estaban haciendo en Filipenses 1:17. Es tomar una actitud correcta como siervo de Dios, al estimar al otro como más importante que a sí mismo. Más importante que a sí mismo. Así venga la persona más importante que haya sobre nuestro país,
Nosotros debemos de tratarnos unos a otros como si esa persona que viene sea la más importante. Dice en segundo lugar, no buscando nuestros propios intereses, sino más bien el de los demás. Es buscar el mayor beneficio de los demás. Estos son los elementos cruciales para la unidad de la iglesia. No buscando nuestros propios intereses, sino buscando los intereses de las demás personas. El apóstol no pide un desinterés por las cosas personales, sino una preferencia por el interés ajeno. De una forma muy sencilla, mis hermanos. Hay un pan en la mesa, es el único pan que queda y es el más sabroso. ¿Te gusta el pan? Yo creo que a todos, ¿no? Bueno, menos a los que están a dieta. Ya nada más queda un pan y sabes que tu hermano lo necesita. Ah, pues muy bien. Antes de buscar mi interés, mi hermano, aquí está el pancito, cómetelo. ¿No? Es lo que debemos hacer. Así como las ayudas de la misma forma. Entonces, estar siempre dispuestos precisamente a ver por los intereses de los demás. Y esto implica, por supuesto, también las cuestiones de las necesidades materiales. Dice 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? También tenemos que tener la capacidad de perdonar. Esto encierra también esto, mis hermanos. Tenemos que tener la capacidad de perdonar sinceramente. Sinceramente. Eso es tan difícil a veces, mis hermanos, dentro de nosotros como cristianos, que somos tan soberbios que no perdonamos de corazón. De vez sucede esto en nuestros matrimonios. Normalmente nosotros como varones nos portamos mal con nuestras mujeres y nuestras mujeres nos deben de perdonar de corazón. Y no se vale que después ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 20 años? ¿Y te acuerdas cómo me ofendiste en aquel momento? Y ya después, pues no, que ya me habías perdonado. Entonces, cuando nosotros perdonamos, mis hermanos, debemos de perdonar de corazón en el momento y actuar. Sabemos que lo vamos a recordar, ¿no? Pero que no nos debe de afectar. Yo he visto algunos hermanos, y yo no me excluyo de esto, porque pudiera ser que pudiéramos caer en este tipo de actitudes, que alguien pueda venir y te digo, por favor, hermano, perdóname. Y el otro diga, no, sí te perdono. Pero la próxima vez que lo ves, a duras penas te saluda. Dices, sí, qué bueno que te veo, ¿no? Y tú te le quedas viendo, pues no, que me había perdonado. Entonces, no seamos hipócritas, no seamos mentirosos. Si nosotros ya concedimos el perdón, manifestémoslos de esa forma. ¿Sí? Todos nos equivocamos, todos debemos de pedir perdón, y si alguien nos ofendió a nosotros, si ya lo concedimos, hagamos realmente efectivo esa parte y tratémoslos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Si nosotros no perdonamos de corazón, ¿se acuerdan ustedes del Padre Nuestro? Dice el Padre Nuestro, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí lo que dice esta parte del Padre Nuestro es que como hijos suyos, por cuanto entendemos que Dios nos perdonó muchísimo más que cualquier ofensa que alguien nos pueda hacer, como hijos suyos tenemos la capacidad de perdonar porque entendemos que Dios nos perdonó más. Y un cristiano perdona verdaderamente de corazón. Si hay una persona que mantiene la falta de perdón durante su vida, durante sus años, pues sí, será lo que tú quieras, pero me las va a pagar. Cualquier cosa le pude haber perdonado, pero esto que me hizo, no se lo voy a perdonar. Espérate. Nosotros ofendimos mucho más a Dios y Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Pero igual es el otro caso. Tú debes de pedir perdón por las cosas que hiciste y ofendiste a otra persona. También tienes que ser humilde e ir delante de Él y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Ahora entiendo que eso está mal delante del Señor, te ruego que me perdones. ¿Qué pasa si la otra persona te dice, sí, pues no te perdono? Ahí lo importante, mi hermano, es que tú lo hayas hecho de corazón. Y la otra persona le pasa la responsabilidad. ¿Ok? Pero tú ya hiciste tu parte. En lo que esté de vosotros, estad bien con todos los hombres. Entonces, cuando hemos ofendido a alguien, vayamos y digámosle, ¿sabes qué? Perdóname porque te ofendí.
Ya en la otra persona dejamos la responsabilidad si te perdona o no, pero ya tú hiciste tu parte. Entonces el interés por los demás incluye la restauración. Siempre la restauración. Si tú en ese momento, si ustedes se acuerdan de Mateo 5:24, cuando está hablando acerca de la ofrenda, si ahí cuando vas a dejar tu ofrenda te acuerdas de que alguien tiene algo en contra ti, dice, ve, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces incluye la restauración. Es buscar al hermano y dice, ¿sabes qué, hermano? Yo siento que tienes algo contra mí, por favor, perdóname. Entonces Pablo no deja a los filipenses sin ejemplificar lo que significa la humildad y cómo las motivaciones correctas fluyen de un amor incondicional como el de Cristo. Esto viene en el versículo 5. Nos va a poner un ejemplo de humildad que es a través de Cristo Jesús. Y nos dice, haya pues en vosotros esta actitud, esta motivación que hubo también en Cristo Jesús. Eso veremos la próxima vez. En conclusión, la unidad de la iglesia descansa en Cristo para que mantengamos la unidad en amor con actitudes y acciones humildes. La unidad en Cristo inicia cuando el creyente cree en el Evangelio. El Espíritu Santo mora en el creyente y le permite tener la mente de Cristo a través de su palabra. Una verdadera unidad tiene el mismo sentir, el mismo amor, el mismo espíritu y siguen el mismo objetivo, que es glorificar a Dios. La unidad de la iglesia es fomentada y fortalecida siendo humildes y buscando el bien de los demás. La forma de mantener la unidad en la iglesia son estos elementos que hemos visto. Son hermosos. Y eso se da a través de haber conocido a Dios en nuestros corazones y saber quiénes somos nosotros, que necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta tarde te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque a través de esto, Señor, entendemos que te necesitamos. Permite que continuamente estemos atentos a cómo nos manejamos, estemos atentos, Señor, y cuando pequemos contra ti, contra los hermanos, podamos arrepentirnos delante de ti primeramente y también resarcir el daño inclusive con aquellas personas a las cuales dañamos. Gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra, Señor, la cual es hermosa a nuestros corazones. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.